Agua no pasa por mi casa. Imagínate un día como cualquier otro. Despiertas por la mañana un fin de semana. Puede que andes con la cruda o desvelado por el trabajo, o simplemente es un día más en la gran urbe. De cualquier modo, me gustaría asumir que cuidas tu higiene personal, y por lo tanto te propones tomar una refrescante ducha. Mientras la luz del sol aún alumbra por el este y las aves anuncian el inicio de una jornada más. Abres la llave, esperando la caída de ese cristalino velo de agua que se antoja infinito, como una cascada. Pero algo no va de acuerdo al plan. En vez del chorro fresco de agua que te tenías prometido, un esfuerzo gutural que emana de las tuberías son lo único que obtienes, acompañado de un chorrito de agua intermitente, como las arcadas que traías anoche a causa del alcohol. ¿Qué haces? Asumes que es un problema de la regadera y que es de fácil solución. Quizás tienes la fortuna de contar con más de un baño en tu casa, así que vas al otro y el mismo fenómeno acontece. Un poco más preocupado, acudes al fregadero de la cocina, después a la toma de agua del jardín, para aunque sea darte unos manguerazos de agua helada. Pero todas las posibles fuentes de este precioso líquido están abiertas y todas están secas. ¿Qué sigue? Sales a la calle extrañado y confundido, y te percatas de que lo que acaba de sucederte también le ocurrió a tus vecinos. Todos se miran entre sí, como gaviotas que perdieron una misma presa. Ups, amiga o amigo mío, parece que la escasez te ha alcanzado. Buenos días, tardes o noches tengan todos y cada una de ustedes. Su anfitrión al habla, en esta ocasión fuera de personaje, hablándoles desde la tangente de este pequeño pero honesto proyecto auditivo. El día de hoy vengo con la esperanza de brindarles una pequeña reflexión a través de una anécdota que a continuación les expondré. Esto ocurrió exactamente el pasado 11 de junio del 2019. Como cualquier otro día, su servidor se dispuso a lavarse las manos antes de ir a desayunar. Mis pensamientos se desviaban en los fabulosos waffles caseros que me iba a comer, y al momento de girar las llaves del grifo, un breve y débil chorrito de agua cayó sobre mis manos enjabonadas, para después de 2 insignificantes segundos desaparecer, quedando una sola resonancia áspera en la tubería como remanente de lo que una vez corrió por esos cilindros de cobre. Al poco tiempo comencé a escuchar el bullicio de mi calle y vecinos. Todos llegamos a la misma conclusión. Un problema de abastecimiento había hecho acto de presencia. Cosa que como simples residentes nos dejaba en una situación de impotencia y desconcierto absoluto. En el momento no consideramos que hubiera algo que hacer al respecto, más que quedar a la espera del regreso del agua a nuestros hogares, intentando no ensuciar mucho, porque no sería posible limpiar durante un tiempo indeterminado. Así transcurrieron los minutos, luego las horas y después los días. Al fin y al cabo, después de 4 noches sin agua, la vida normal comenzó a sentirse como algo ajeno a nuestro tiempo. Gracias al periodo vacacional y un sentimiento de inutilidad, me dispuse a emplear mi tiempo en averiguar al respecto y ver cómo la gente sobrelleva esta situación. La zona en la que resido se encuentra alejada del centro de la Ciudad de México. Mi hogar está cercano de la carretera a Puebla, no tan lejano como te imaginas, pero en este punto de la mancha urbana, las calles pueden dejar de estar pavimentadas y comienza un notable decrecimiento socioeconómico muy fácil de distinguir. Pero ¿qué te digo? Es mi barrio y lo que le concierne, me concierne a mí. Tras varias pláticas con algunos vecinos y gente con la cual alguna vez intercambié algún casual saludo, termino llegando a uno de muchos condominios, que padecía la misma escasez de una manera un poco más difícil. Ya conocía esta zona residencial, pero lo que me obligó a quedarme fue sin duda alguna su historia. Esta unidad residencial se halla en lo alto de una calle empinada, y la gente que la habita se conoce y en momentos como estos se une, en pos de dar solución a una problemática común. Es la representación en carne y hueso del trabajo en equipo y la solidaridad. Una vez dentro, me animo a comenzar mi propia investigación. Los vecinos de este enorme condominio llevan una administración bastante sólida.
la administradora encargada de representar a los 220 departamentos que conforman la unidad, ha estado casi 30 años al frente, siendo la portavoz de su comunidad en ocasiones anteriores. Entre los casos más impresionantes se encuentra el alumbramiento con focos de LED a su calle, porque ocurrían muchos asaltos, ya que era una calle larga y oscura, así como la pavimentación y reparación de calles aledañas para facilitar el tránsito en el área, demostrando ser la persona indicada para lidiar con este nuevo problema. Dado que prefiere permanecer en el anonimato, nos referiremos a esta gran mujer como la señora X. Es en este momento cuando debo ofrecer una disculpa contigo, radioescucha, ya que entrevisté a la señora X sin percatarme de que no grabé adecuadamente. Pero esa no es razón suficiente para detener todo esto. Te detallaré exactamente lo que me compartió. Esta unidad tiene en su centro un gran tanque elevado de agua, que abastece a todos los departamentos. La cisterna, que es subterránea, tiene una capacidad de 90.000 litros de agua. El agua fluye constantemente a través de las tuberías que la conecta junto con muchas otras de zonas residenciales adyacentes a la fuente, donde se reparte equitativamente a toda la alcaldía. El problema comenzó cuando los vecinos comenzaron a notar que el agua salía cada vez más sucia. Esto se debía a que el agua de la cisterna ya no se encontraba en un flujo constante, sino que se hallaba estancada. Ese fue el primer indicio que la señora X y su comunidad notaron, pero al cual hicieron caso omiso. Al día siguiente, el agua seguía empeorando, adquiriendo una tonalidad ligeramente amarillenta y verdosa, y con la diferencia sustancial de que los habitantes de los últimos pisos ya no podían obtener agua desde sus llaves. Si nos ponemos técnicos, se debía a un problema típico de Pascal. Al haber menor presión de un lado, el cambio se reflejaba en el otro. Gracias a esta lógica, los vecinos dedujeron que se agotaba el agua en la cisterna, lo cual era algo significativo, porque la cisterna se supone que debía reabastecerse durante la noche y los momentos donde no había tanto uso del agua. La señora X recibió una llamada de parte de la alcaldía, cosa que es normal. Ella, en su papel representativo, es la primera junto con más líderes comunales en recibir notificaciones de las autoridades en cuestiones que afectaran a su respectiva comunidad. En la llamada le fue notificado que diera aviso a la gente a la que respondía de que un corte de agua se estaba llevando a cabo indefinidamente, y que durante los próximos días, un portavoz del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, División Tláhuac, acudiría a las zonas afectadas a brindar explicaciones e instrucciones. Dicho y hecho, la señora X convocó a los habitantes para las malas nuevas. La reunión duró un par de horas y concluyó con una solución provisional, y al parecer, la única. Mandar a traer pipas de agua para llenar la cisterna, dejarla abierta y cada quien ir a acarrear la necesaria. Para ello, una cooperación tuvo que ocurrir. 60 pesos por departamento les permitirían contratar, porque recordemos que actualmente el agua, como el petróleo, está privatizada, 2 pipas de agua de 36.000 litros cada una, para un total de 72.000 litros. Piensa en esa cantidad por un segundo y pongámosle una tachuela, porque la mencionaremos posteriormente. Cuando las pipas llegaron y vaciaron su contenido, los vecinos preparaban cubetas, tambos, garrafones, y hasta un pequeñuelo bajó valientemente a rellenar su bote de yogur de 1 litro. Yo mismo me ofrecí para ayudar a la gente a llenar sus recipientes, utilizando una cubeta de esas de pintura amarrada con una cuerda, soltándola en el tanque subterráneo y devolviéndola a la superficie, pero llena. Todos se iban turnando, llenando botes ajenos y terminando con los propios. Eventualmente tuve que marcharme, ya que yo también tenía mis propios problemas de escasez en casa. Tan solo me quedaba pensativo, preguntándome cómo lo haría la gente mayor para acarrear el agua necesaria. Me di cuenta de que la mayoría de habitantes pertenecen a la tercera edad, y muchos residían en el último piso. Aunado esto con un sol implacable, definitivamente no podía evitar sentirme mal. Esta práctica se volvió rutinaria. Los 72.000 litros se gastaron en cuestión de 3 días, y eso que las personas racionalizaban el agua al máximo. Sin novedades de parte de la alcaldía, la gente comenzaba a entrar en desesperación. No podían bañarse, lavar los trastes, limpiar la casa
y ni mencionemos lo difícil que habría resultado hacer uso del retrete. Volví una mañana con la esperanza de entrevistar a tantos como pudiese, pero la mayoría no tenía ni el tiempo ni la energía, y lo entiendo a la perfección. Sin embargo, hubo quienes me regalaron un par de minutos de su tiempo. ¿Cambió su perspectiva del uso de este precioso recurso durante estos días de escasez? ¿Cómo? Si cambió usted cómo ve el agua durante estos días de escasez, o sea, ahorita que no ha habido, ¿le ha dado más valor o...? Sí, sí, se le da un poco más de valor siempre, Sí. sí. ¿Cuántos viajes aproximadamente ha tenido que hacer para acarrear el agua necesaria? Como unos 5, yo creo. ¿Al día? Sí. Bueno, cuando no hay que llenamos aquí, sí, yo creo que como unos 5. ¿Qué estaría dispuesta usted a hacer realmente para cuidar de este recurso? Pues tratar de ahorrarla lo más que se pueda. Claro. Sí. Como ahorita que lave, con un bote lave, ¿Con un bote? imagínate. O sea, le eché a la lavadora. Ajá. Y haz de cuenta, eché primero la blanca, luego la de color, luego eché la oscura y ya como se fue el agua y todo, agarré un bote y con un bote enjuagué toda mi ropa. ¿Con un bote? Con un bote, imagínate. Sí. Pero pues es necesario porque son uniformes, ¿qué hago? Claro. Unos son uniformes, otros ropa de trabajo y ¿qué hacen? Sí. Pero sí, ahorrarla lo que más se pueda. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. No, Que tenga buen día. hasta luego. Esta señora de nombre Andrea, a quien acabamos de escuchar, me concedió unos cuantos segundos. Es una persona muy risueña y alegre, que sin duda puede ver el lado bueno de las cosas. Pero esta, me cuenta, fue la excepción. Como ya lo escuchamos, nos damos cuenta de que tiene que hacer constantes sacrificios en su hogar, eligiendo entre lavar ropa de trabajo o uniformes, entre lavar trastes o hacer el aseo. ¿Cambió su perspectiva del uso de este preciado recurso, o sea, el agua, durante estos días de escasez? Pues, ¿qué te diré que sí? Sí. ¿Cuántos viajes ha tenido que hacer para acarrear el agua necesaria últimamente? Uy, pues la verdad ni los conté. ¿Cómo cuántos aproximadamente cree usted? No sé, como unos 6, sí. 6 viajes. Para el agua necesaria, justa, ¿no? Pues sí, o más. ¿O más? 6 o más. Ok. Ahora, ¿cree usted que sea necesaria la implementación de un sistema de regulación de agua para los habitantes de la ciudad? Pues sí. Todos hemos oído lo importante que es cuidar el agua y es fácil decir que sí, pero la pregunta es, ¿qué estaría dispuesto usted a hacer realmente para cuidar de este recurso? Ay, pues ahora sí, gastar menos agua. Pues ahora sí cuidarlo para... Porque pues, sin agua no hacemos nada. Así es. Así es. Bueno, es todo. Ya. Ahí está. Ahí estuvo. A la señora Raquel, a quien acabamos de oír, ya la había visto yo, e incluso habíamos intercambiado un par de palabras en alguna ocasión. Sé que no dice mucho y quizás no sea la persona más letrada del mundo, pero lo poco que me cuenta lo adereza con una mirada de franqueza y sinceridad que resulta imposible pasar por alto. En su mirada veo el agotamiento que sufre por cargar cubetas hasta su departamento, cubetas de pintura de 5 galones de capacidad. Después de entrevistarla, por supuesto que me ofrecí a ayudarla a llevar sus recipientes a lo alto de su edificio. Los días pasaron, 7 para ser exactos, desde que el agua fue cortada, y aún no había ninguna explicación por parte de la alcaldía. Y la señora X se hallaba cada vez bajo más presión. Pero si ahorita que vengan del sistema de agua nos dicen que esto ya se va a regularizar, no sabemos por qué los problemas que ya se arreglaron. Había 3 hipótesis, una que no sabían dónde estaba el problema. Segunda, que una bomba que nos mandaba el agua, una pieza muy cara, se había descompuesto y que no había para comprar. Y la otra, que el pozo estaba seco. Cualquiera que hubiese sido la situación, yo creo que ya se está regularizando y el agua ya no sale tan sucia. ¿Sí? Pero necesitamos saber cuál es la realidad para saber qué es lo que vamos a hacer. 9 días y 5 pipas de agua después, parece que hay novedades. Las autoridades se pusieron en contacto con la señora X y le informaron que empezará un suministro limitado de agua en horarios específicos, de 6 a.m. a 8 a.m. y de 9 p.m. a 10 p.m. para ser exactos. Esto fue una bocanada de aire fresco para la comunidad,
ya que pasar de la total ignorancia del problema a una pequeña solución provisional resultó refrescante. Eso acabó con la necesidad de seguir contratando pipas, debido a que durante los horarios establecidos, la gente tendría la oportunidad de apartar el agua de cada día desde la comodidad de su hogar. Sin embargo, aún no llegaba el enviado del sistema de aguas a apaciguar las crecientes preguntas. 12 días desde que el agua fue cortada, y dentro de esos días, 3 habían pasado en los que el flujo de este recurso se presentaba en horarios específicos. Y por fin los vecinos se preparaban para recibir al representante del sistema de aguas de la Ciudad de México. En ese momento, la escena que tenía ante mí se me figuraba como una pintura barroca, la gente preparándose para la llegada del Mesías. Esta gente, y me incluyo a mí mismo, estaba desesperada por una explicación, puesto que si hay algo peor que padecer un mal, es sin duda alguna la completa ignorancia del porqué de este. El ingeniero, quien por razones burocráticas debe permanecer en el anonimato, le cuenta al conglomerado de gente cada vez mayor lo siguiente. Ahora sí, por favor, una breve explicación de qué está pasando. Sí, mira, la problemática del agua aquí es de que nosotros esta parte no tiene fuentes propias. Dependemos de ciertas alcaldías. Entre estas está la alcaldía de Iztapalapa. De ella dependemos para que nos mande caudal. De eso es lo del Cerro de la Estrella y de ahí pues depende lo que es hasta el Cutzamala, ¿no? Bueno, pues de ellos depende que tengan en buen funcionamiento sus pozos, mientras ellos no tengan interrupciones, equipos dañados o X material dañado, nos van a seguir mandando el buen caudal, lo cual nosotros tenemos aquí un rebombeo en el Quetzalcóatl. ¿Sí? Ese rebombeo, en cuanto nos llega a caudal, las bombas se activan automáticamente. ¿Sí? El operador está ahí para estar al pendiente por si se quema algo o hay un incendio o pasa datos, pues estar al pendiente y avisarnos a lo que es el Sistema Sur, que es la oficina regional Milpalta-Tláhuac. ¿Sí? Entonces ahí dependemos del caudal y de la presión. Mientras tengamos una buena presión y un buen caudal, las bombas se activan automáticamente. Entonces el problema es en otras alcaldías y eso afecta como efecto dominó el Desgraciadamente somos la última parte de la alcaldía Iztapalapa, pero bueno, ellos están trabajando y le están dando solución, ya le dieron solución a sus pozos. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es de que nos den tiempo de llenar tubería. Al momento, ¿por qué? Porque el removo que sacó la abastece toda esta zona. Lo que es Arboledas, la estación, la parte baja, Santana Poniente, bueno. Entonces al momento que empezamos a llenar tubería, a las primeras casas o unidades que les empieza a llegar, pues empiezan a bombear. Sí. Entonces no dejan que llene la tubería. Por eso tenemos o tardamos en cargar a veces hasta una semana o semana y media para restablecerlos. ¿Sí? Porque te voy a comentar, las unidades, hay demasiadas unidades, lo que es toda esta parte, y para llenarlas está complicado. Claro. Sí, esta unidad es muy enorme, igual como la unidad de Porvenir 155, está la unidad 105, la 127, entonces casi todas son unidades, lo cual apenas les empieza a caer. Y luego en una cisterna, porque la unidad 127 creo que tiene bloques, son bloques de cisternas. En cuanto llega una, los primeros departamentos bombean y entre ellos mismos no dejan que el agua pase a sus otros vecinos, ¿no? Entonces eso es lo que estamos ahorita esperando, que nos esperen para llenar tuberías y mientras en tanto ellos no tengan problema las otras alcaldías, nosotros vamos a seguir trabajando como veníamos trabajando. ¿Y cree usted que también tenga que ver el problema de la racionalización del agua en cada habitación o que usan mucha agua cuando ahorita no hay? Tenga que haber una concientización sobre el uso del agua. Sí, claro, mira, te vuelvo a comentar, las unidades habitacionales ya son muy grandes por acá. Sí. Incluso se podría decir que toda esta parte con unidades es como si fuera un pozo exclusivo para todas las unidades. Un pozo que serán de 60 litros por segundo para abastecer todas las unidades. Claro. Nada más así. O sea, imagínense cuánto es lo que nos abarca las unidades. Es muchísimo. O sea, es un pozo para puras unidades, sería construir otro pozo para la población. ¿Y esto ha ocurrido antes? Esto se ha ocurrido antes. ¿Por qué? Porque vuelvo a comentar, mientras otras alcaldías tengan la problemática en sus pozos, nos va a afectar a nosotros. ¿Y esas problemáticas de las alcaldías aledañas
se deben a un problema de infraestructura o un uso desmedido del agua que finalmente desestabiliza la racionalización? La problemática es, a veces es lo eléctrico, tanto cambios de clima y a veces que unos fuertes vientos puede tirar un árbol, nos puede dañar nuestros postes, nuestros cables y tenemos que estar otra vez con apoyo de alcaldía para que nos mande protección civil, quitar árboles, restablecer nuestras líneas. Nos puede caer, nos ha pasado, nos ha caído rayos en las subestaciones, nos han quemado transformadores, en las mismas interrupciones eléctricas amola nuestras bombas, amola nuestras bombas con nuestros apagones, amola las bombas. Entonces para conseguir una bomba la conseguimos a lo mejor en 2-3 horas, pero aquí el problema es desmontar, sacar toda la tubería. Hay a veces que hay pozos que están alrededor de los 200 metros, 60 metros, o sea, hay varias medidas, hay varias profundidades. Pero imagínate, hay a veces que la gente para desmontar un pozo se llega a tardar un día. A veces, no en todas las ocasiones, hay a veces que hay pozos muy fáciles, que en un día, el mismo día lo monta y se desmonta. Hay algunos que están muy complicados y se tardan un día para montar y otro día para desmontar. Entonces son varios los factores, pero aquí lo que más nos da luego es lo eléctrico. Lo eléctrico es lo que nos afecta bastante. De acuerdo. Pues yo creo que ya sería todo. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Esto qué significa? Muy sencillo. Que la alcaldía de Tláhuac no cuenta con un pozo propio del cual abastecerse, sino que depende completamente del correcto funcionamiento de pozos y plantas de tratamiento que son ajenas a la alcaldía. Y si en alguno de estos se suscitase un problema técnico, por menor que fuera, el problema se agravaría conforme esté más lejano a la fuente, creando un efecto bola de nieve, y la zona de Tláhuac en la que me encuentro específicamente está casi en la frontera de la ciudad, empeorando la situación, porque durante los momentos en los que llega a haber agua, las casas, edificios, residencias, etcétera, etcétera, que reciban agua, se la apañarán, porque también están en escasez, y dejarán migajas para las zonas más lejanas a los pozos. Una vez sabiendo esto, por lo menos nos sentíamos más tranquilos. Ya sabíamos lo que ocurría. Una tubería debía ser reemplazada. Debido a fallas eléctricas en uno de los pozos, la presión dejó de ser constante y puso a la tubería en un fuerte estrés, creando una pequeña fisura. Minúscula, pero con un potencial desastroso por el cual no valía la pena arriesgarse. Así que la alcaldía optó por cortar el suministro hasta que esta pequeña pieza fuera reemplazada. Con el espíritu reanimado y el humor rejuvenecido, la gente siguió con su vida entre comillas normal. Pero no pasó mucho tiempo para que los vecinos se percataran de un contratiempo más. Dentro de la unidad habitacional, una pequeña fuga interna había sido descubierta. Si se ve ahorita es muy... ¿Saben que ya está aumentando? Ya está aumentando. ¿Ya está cerrado todo ahí? O sea, aquí, por si tenemos que abrir el concreto, se abre. Nada más nos estamos fijando. Está aumentando. ¿Ya Señora vieron? Luis, nada más nos estamos fijando de este lado. No, porque no viene. No, es que viene de allá. El tubo este sale de allá. De aquí, aquí está el tubo. Ahorita, hay que esperar ahorita que le abran y ahorita que veamos. Ya, miren, vean. Ya está saliendo más. Ya está saliendo más. Entonces hay que abrir. Entonces la línea de alimentación, o sea, la que llega a las, porque ahí están cerradas todas. Todas están cerradas. Las 6 están cerradas, ya chequen. Esas tres sí, también las de ellas las habían cerrado. Yo creo que sí en lo que se arregla la tubería. Porque si cada vez que le abramos se va a estar yendo el agua por aquí, menos nos va a durar el agua. Y bueno, no sé, yo no sé nada, ¿verdad? Pero mientras no se podía poner como un tapón. No, se va a inundar. Porque busca salida por otro lado. Esto implicaba que de la poca agua que llegaba, un porcentaje minúsculo se perdía cruelmente. Y la gente sabía que en esta situación una fuga así, por minúscula que fuera, resultaba inadmisible. Podía notar la desesperación de la gente al ver cómo este indispensable líquido, tan valioso ahora más que nunca, desaparecía. Por supuesto que se reparó, pero significó otra inversión más, y naturalmente muchos no estaban felices. Ese mismo día,
Recorriendo el condominio, entrevisté a un grupo de caballeros que se encontraban charlando. Uno de ellos es ingeniero y entendía a la perfección lo que estaba ocurriendo en aquella unidad. Otro no residía en el área, pero al saber que vendría un experto a dar explicaciones, no perdió su oportunidad de informarse al respecto, al igual que su servidor. Y el último es un residente de ahí, y me cuenta un poco más a detalle la causa y el porqué de la pequeña fuga recién hallada. ¿Qué opina usted de la escasez de agua que se está viviendo en este momento? En la actualidad es un problema ya no nada más a nivel de DF, es un problema a nivel nacional, ¿no? Desgraciadamente nos estamos acabando el agua nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer conciencia para poder sobrevivir ya los pocos años que podamos tener agua. Por supuesto. ¿Cuántos viajes ha tenido que hacer para cargar el agua necesaria? Hijo, han sido muchos días, hijo. Sí. De repente. Bueno, al día. Al día a veces son dos. Viajes. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche, o cuando cae el agua es cuando llevamos, hacemos los viajes. No hay una hora ni una fecha. Es muy variable. Ahora, de acuerdo con lo que entendí, el chavo que vino a explicarnos qué pasó, entendí que es un problema como que externo porque la alcaldía de Tláhuac no tiene un pozo como tal y dependemos del pozo de Iztapalapa o de De otras Milpalta. delegaciones, lo que decía. Entonces, al haber una falla en uno de ellos, se hace un efecto dominó que nos afecta a nosotros, que somos una alcaldía que no tiene una fuente de agua. ¿Cree usted que sea necesaria la implementación de algún sistema de regulación de agua a nivel de la ciudad? Mira, sí, de hecho hay un decálogo de sistemas de agua para la población. ¿Qué es lo que falta? Realmente una información donde se construya, donde se genere recursos para reactivar pozos. Nosotros requerimos aquí en esta zona un pozo, pero la inversión es más de 50 millones de pesos. Y más aparte, se tiene que buscar un espacio de más de 500 metros cuadrados que permita la excavación a una profundidad que se requiera. Entonces, más que nada es una inversión para hacer pozos y cambiar toda la infraestructura que en algunos casos ya rebasan más de 40 años. Ese es el sentido y parte del problema que estamos viviendo. Independientemente ya de la población que ha acrecentado, se ha urbanizado, zonas en el caso de Tláhuac donde se consideraban zonas ambientales, que hoy ya son zonas irregulares que están habitando. Entonces, son fenómenos, ¿no?, que combinados genera una situación de desabasto ya. Y esperemos que el gobierno, a partir de estos recorridos que hacen, que son elementales, ¿no? Como decían por ahí, un gobierno cercano a la gente evita muchas situaciones que afectan a la demás ciudadanía. Ahí te quiero hacer una nota. Sí, claro. Fíjate que hace no mucho tiempo, no sé cuántos, unos 4 o 5 años, aquí por la vocacional 7, Ahí asistí de hecho. fue a nivel de la delegación. Comenzaron a cambiar las mangueras de las tomas de las casas y contrataron a plomeros así particulares. Entonces, cuando fueron a la casa de mi hermana, decía, oiga, ¿no tiene que nos regale tantita soldadura? Oiga, no. Digo, oye, ¿qué no te contrató la delegación? Dice, sí, pero nosotros tenemos que traer el material. Entonces, se echan la pelotita de que te toca a ti, que me toca a mí, y aparte ponen, y eso es toda la vida, ponen material bien corriente, y dejaban fugas. En ese caso, le pusieron la toma de mi hermana y volvía a tener fuga. O sea, la cambió nada más por hacerlo, y digo, oye, pero tiene fuga. Es que no tengo más soldadura a poner. ¿Y así lo vas a dejar? Entonces, somos bien mal hechos. Sí. Y eso sigue casi en todo. Y está cañón. Sí. ¿Para qué lo cambias si vas a dejar la misma fuga? No tiene sentido. Eso es lo que te quería decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Cambió su perspectiva del uso de este preciado recurso durante estos días de escasez? No durante estos días, desde hace mucho. O sea, desgraciadamente, te lo repito, ya son años los que tenemos el problema. ¿Son años? Sí, No ya más, tiene ya tiene mucho tiempo. Yo tengo aquí viviendo 21 años. Sí hemos tenido varias, no siempre ha sido el problema, pero sí cuando hemos tenido el problema, eso del acarrear y todo, sí te causa un poquito de problema. A lo mejor los que están cerca de la cisterna, pues no hay tanto problema, pero nosotros que estamos aquí al inicio, para mí tan lejos, yo la semana pasada me aventé como 15 viajes. 15 viajes. Para llenar mis tambos que yo tengo, para poder tener un poquito de abasto. Bueno, eso es todo. Esta unidad es de las conocidas como de interés social. Significa que son obras del gobierno, y como tal, es natural pensar que hayan podido escatimar en precios, porque seguramente así fue.
A final de cuentas, los vecinos arreglaron la plomería por cuenta propia, saliendo de su propio bolsillo. Este asunto fue uno más de varios problemas, como el cableado hecho con material de baja calidad e impermeabilizaciones deficientes. 21 días duró la escasez. 21 calurosos, molestos, estresantes y largos días. Y si nos ponemos a analizar todo lo que te relaté, termina siendo un problema innecesario, perfectamente evitable, y las razones hasta pueden resultar estúpidas. Abordemos la situación de manera ordenada. El corte de suministro de agua, debido a una pequeña falla técnica, se acrecentó de manera proporcional a la lejanía de su destino. Lo que para la gente de Milpalta o Iztapalapa duró a lo mucho un par de días, en las orillas de Tláhuac significó un suplicio de 3 semanas. Esto nos revela una clara falta de organización en el área metropolitana, porque recordemos que la mancha urbana no se detiene, y mientras más crezca, naturalmente deberían incrementar las plantas de tratamiento y bombeo de agua. No podemos depender únicamente de pozos de otras alcaldías, por la sencilla razón de que a mayor demanda hay menor oferta, y este podría ser el primero de muchos otros problemas de escasez aquí en el borde de la ciudad. Después tenemos las complicaciones que trae consigo el escatimamiento de recursos públicos para la construcción de hogares. Si el gobierno no invierte la cantidad, ya no digamos justa, sino necesaria en mejorar las condiciones de vida de su ciudadanía, lo único que generan es desconfianza y el reforzamiento de la común creencia que tiene el pueblo de decir que simple y llanamente son unos huevones y unos rateros. Adquiriendo propiedades lujosas en lugar de usar materiales de calidad a la hora de construir o dar mantenimiento no solo a la zona de Tláhuac, sino a todas las comunidades marginadas que hay en la ciudad. La pobreza extrema y los salarios justos están a la orden del día. Este es un asunto que urge tratar. Y por último, pero no menos importante, el tema de la racionalización del agua. Ya te lo mostré, de las bocas de la gente que sufrió por eso, y me incluyo a mí también. Este fue un clarísimo ejemplo de lo que ocurrirá en un futuro, cuando sea cada vez más limitado su acceso. Este percance que afectó alrededor de 3,000 personas que habitan en la orilla de Tláhuac fue un llamado de atención. La gente ha empezado a darse cuenta del valor que tiene este recurso, y que sin embargo damos por sentado cada vez que nos bañamos, nos limpiamos los dientes o lavamos el auto. Y si aún no estás convencido, permíteme abrirte los ojos. 2 pipas, con un total de 72,000 litros, apenas alcanzaron para ser repartidas durante 3 o 4 días en un condominio de aproximadamente 220 personas. Cada descarga de inodoro utiliza de 3.5 a 6 litros de agua, dependiendo del modelo, y la gente a la que entrevisté solo le bajaba un par de veces al día a la cadena, porque si no, no rendía el agua que habían aportado. ¿Tú cuántas veces le bajas al retrete? Para bañarse, a jicarazos porque no había de otra, los vecinos usaban una cubeta de pintura de 5 galones de capacidad y apenas ajustaba para asearse correctamente. ¿Tú cuántos galones utilizas? ¿Los has contado? Mi punto aquí es, querida audiencia, si 72,000 litros de agua rinden 4 días en un condominio de 220 personas, ¿cuánto? El punto clave aquí es, si 72,000 litros de agua rinden 4 días en un condominio de 220 departamentos, ¿cuánta agua crees tú que saldrá por las llaves de una ciudad de 10 millones de habitantes al día? ¿Y cuánta de esa agua crees que se desperdicia?